Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el material. Esta semana tenemos que ver el capítulo 17, que es el capítulo correspondiente a los fenómenos de interferencia y de ondas estacionarias. Entonces vamos a empezar viendo el principio que rige el comportamiento de esos dos fenómenos, ¿verdad? De la interferencia y de la onda estacionaria, que se llama el principio de superposición. ¿Ok? Entonces, el principio de superposición lo vamos a utilizar cuando tenemos al menos dos ondas viajeras, ¿verdad? Que se superponen. Es decir, es posible que venga una así, ¿verdad? Y otra de esta manera, en sentido contrario. Es una posibilidad, ¿verdad? Esta es la Y1 y esta es la Y2. ¿Ok? O también puede ser que vengan, digamos, que vayan en el mismo sentido, ¿verdad? Ambos pulsos que se muevan hacia la derecha, pero uno va desfasado con respecto al otro y entonces en un momento dado se superponen. Y entonces cuando eso ocurre, lo que es la superposición lo que dice es que tenemos en un instante dado la Y, que es la suma de Y1 más Y2. ¿Ok? Entonces, básicamente el principio de superposición es ese, ¿verdad? Se utiliza para sumar dos ondas viajeras, ¿verdad? Que en el caso de la interferencia va a producir otra onda viajera, ¿verdad? Recuerden que las ondas viajeras les llamamos así porque el pulso resultante tiene una velocidad, ¿verdad? Ya habíamos visto, esa velocidad es constante, ¿verdad? En el caso del principio de superposición, la onda resultante también se mueve con una rapidez que es constante. ¿Ok? Bueno, y esto es básicamente el principio de superposición, ¿verdad? Tiene más aplicaciones, ¿verdad? Por supuesto, pero aquí lo vamos a aplicar solamente para el caso de ondas mecánicas, ¿verdad? Y particularmente para interferencia y para ondas estacionarias. ¿Ok? Entonces, vean que estoy usando el término ondas viajeras para referirme a que las ondas individuales tienen una rapidez y la onda resultante también. Es decir, una vez que ocurre la superposición, el pulso resultante continúa moviéndose. ¿De acuerdo? Pero también está el caso de las ondas estacionarias. Se les llama estacionarias porque, contrario a la onda viajera, la onda estacionaria, ningún punto se mueve a una velocidad u, sino que cada punto lo que hace es un movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces, vean la diferencia entre ondas viajeras y ondas estacionarias. ¿Alguna pregunta? Bueno, de todos modos, vamos a ir poniendo las ecuaciones, ¿verdad? Y ustedes van a ver ahora la diferencia, digamos, cómo distingue uno una onda, es decir, el fenómeno de interferencia del de ondas estacionarias. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, el principio de superposición básicamente es esto, ¿verdad? Tenemos dos ondas, ¿ok? Puede ser que vayan en sentido contrario, puede ser que vaya una a continuación de la otra, ambas en el mismo sentido, y hay un instante dado en donde se superponen. Cuando se superponen, que se forma la onda resultante, pues aplicamos el principio de superposición. Y eso implica sumar las dos ondas. ¿Ok? Entonces, para el caso de interferencia, que es lo primero que vamos a ver, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? La interferencia, hay varias formas de describirla, ¿verdad?
Y van a ver que de un libro a otro las ecuaciones cambian un poco. Siempre se utilizan funciones trigonométricas, pero dependiendo del libro del que ustedes estén estudiando, si no es su libro de texto, pues van a ver que hay autores que usan seno, otros usan coseno, es decir, hay algunas aproximaciones que varían, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Yo aquí voy a escribir las ecuaciones del libro de texto, las que presenta CERN, pero lo que quiero aclarar es que, es decir, no es solo así que se pueden ver, sino que otros libros las presentan ligeramente distintas. Entonces, en el caso de Serwin le dice que Y1 se puede escribir como A por el seno de kx menos omega t. ¿Ok? Y Y2 va a ser A por el seno de kx menos omega t más phi, perdón. ¿Ok? Entonces, este phi, recuerden que es una constante de fase y lo que me está diciendo matemáticamente es que una onda está desfasada con respecto a la otra. Es decir, son ondas individuales, ¿verdad? Entonces puede ser que vayan en sentido contrario o que se muevan en el mismo sentido, pero hay una diferencia de fases entre ellas, ¿verdad? De tal manera de que, por decirlo de alguna manera, una va delante o detrás de la otra, ¿verdad? Hasta el momento en que ocurre la, la superposición, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en interferencia, así nosotros distinguimos las ecuaciones. Vean que ambas tienen la misma, estoy escogiendo el mismo sentido, ¿verdad? Estoy diciendo que cada uno de los pulsos individuales, ¿verdad? Se mueve hacia la derecha, pero una de ellas va desfasada un ángulo fijo. ¿Ok? Entonces, nunca vamos a tener seno y coseno, porque si no, matemáticamente es complicado resolverlo. Necesitamos que siempre, para interferencia, aquí sean dos funciones iguales. Por eso les digo, algunos libros le presentan esto con coseno. Es decir, en lugar de seno, coseno. Y otros le presentan, como el Serway, ¿verdad? Le presenta, usa la función seno. ¿Está bien? Pero siempre van a ser las mismas, porque yo necesito sumarlas. Y es decir, si voy a sumar seno y coseno, no, matemáticamente no es decir, no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Entonces, para eso es que utilizamos esta identidad. Seno de A más seno de B es igual a 2 coseno A menos B sobre 2 por seno de A más B sobre 2. Vamos a utilizar esa identidad. ¿Ok? 2 coseno A menos B sobre 2 y A más B sobre 2. Observen que el 2 está dentro del argumento, ¿verdad? Nuevamente, el problema que he visto en exámenes a la hora de resolverlo, lo que les comentaba la otra vez, es que me sacan el 2 de aquí, ¿verdad? Me ponen el 2 fuera delante del coseno, o me lo cancelan con este 2, ¿verdad? Ok, ese 2 pertenece al argumento de cada una de las funciones. ¿Está bien? Entonces no lo podemos sacar de ahí. Hay que manipularlo ahí mismo. ¿Está bien? Ok, bueno. Utilizando esta identidad, entonces podemos sumar estas dos ecuaciones. Porque entonces ahora yo lo que voy a hacer es que la y resultante, usando el principio de superposición, es y1 más y2, ¿verdad? Y entonces vean que de aquí yo puedo factorizar la A y me queda factor de seno de kx menos omega t más seno de kx menos omega t más phi. De esa manera. Y bueno, para eso es que tengo esta identidad, ¿verdad? Vean que la A aquí hace las veces de ¿quién? Del argumento kx menos omega t. Y la B hace las veces del argumento que tengo aquí. Entonces lo que yo quiero es, pues, aplicar esta identidad. Es decir, hacer A menos B, ya sabemos quién es A, ¿verdad? Menos B, que sería el argumento de este término, ¿verdad? Dividirlo entre 2 y multiplicarlo por
el seno de la suma de A más B. Esa parte se las voy a dejar para que ustedes la hagan, para que hagan el álgebra. Resulta que aplicando esa identidad, vamos a obtener esta relación. Y igual, esta es la onda resultante. Y igual, y es una Y de xt, ¿verdad? Es igual a, ¿verdad? Multiplicado por, aquí me faltan 2. 2a multiplicado por el coseno de phi medios, phi dividido entre 2, multiplicado por el seno de kx menos omega t más phi medios. ¿Ok? Entonces vean que esa es la onda resultante. O sea, después de que yo sumo eso y hago esa álgebra, ¿verdad? Que es sencilla, debo llegar a esa expresión. ¿Ok? Entonces aquí lo importante es, en la nueva expresión, reconocer, ¿verdad? Convencernos de que se trata de una onda viajera, al igual que las ondas individuales. ¿Cómo yo sé que es una onda viajera? Que habíamos dicho la semana pasada. ¿Qué características tiene la onda viajera? La amplitud es constante, porque dijimos que despreciamos el hecho de que haya un medio disipativo en donde la forma de la onda cambie y todo eso, ¿verdad? O sea, suponemos que la onda, el pulso se propaga y mantiene su forma a lo largo del eje. ¿Ok? Entonces la amplitud es constante. ¿Ok? Entonces vean que aquí la amplitud es constante en las ondas individuales. Aquí también lo es. Solamente que ahora esa amplitud, esa A, está multiplicada por un 2, ¿lo ven? Y está multiplicada por ¿quién? Por un coseno de phi medios. Ese es el detalle ahora, ¿verdad? Pero sigue siendo constante. Al igual que aquí y al igual que aquí. ¿Ok? ¿Cuál era la otra característica de la onda viajera? ¿Qué habíamos dicho? Las ondas viajeras son una función de ¿quién? De x más menos b por t. O sea, una onda viajera tiene que tener este argumento, ¿verdad? Efectivamente, véanlo aquí. Es kx menos omega t o kx menos omega t más phi. ¿Ok? Y véanlo aquí. Sigue estando seno, ¿verdad? Y sigue estando la forma kx menos omega t. Solamente que ahora el phi aparece dividido por 2. Pero, es decir, no importa, es un factor, ¿de acuerdo? Pero no hay cambios a nivel de variables. O sea, sigue estando la x ahí, en la misma posición, y sigue estando la t. Por eso yo puse que sigue siendo una función de y de xt, al igual que las ondas individuales. Entonces vean que aquí es importante reconocer eso. En interferencia, el resultado de la superposición es una onda viajera. ¿Ok? Y vean que esa onda viajera mantiene las características de las ondas individuales. Tiene el mismo número de onda, ¿verdad? Que las individuales y tiene la misma frecuencia angular. Lo único que cambia aquí un poco es que la amplitud ahora ya no es A, sino que es 2A coseno de phi medios. ¿Ok? Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la amplitud resultante de una onda viajera? Y ahí es esto que está aquí. 2A coseno de phi medios. ¿Está bien? ¿Ninguna duda? Ahí. No, profe, gracias. Está bien, vamos a seguir. Como les decía, puede tener, es decir, puede cambiar su forma, ¿verdad? Dependiendo de lo que le den. Por eso es que en este caso, es decir, el Serway les da, estoy en la página 454, por si tienen acceso al libro en este momento. El Serway le da un punto de vista, es decir, una forma de factorizar la onda. Esto se llama factorizar la onda, también usan esa expresión. Pero si alguien está leyendo el libro de Sears o el otro está leyendo el Reddick, se va a encontrar que la forma como lo tratan es distinta. Entonces, mi consejo en este tipo de problemas que van a aparecer por ahí, mejor acostumbre a hacer la suma. Porque esta formulita que yo estoy poniendo ahí no sirve para todos los casos, dependiendo de lo que le den. Va a cambiar, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre puedo hacer es aplicar el principio de superposición, la suma, ¿verdad? Factorizar la A
y ver qué me quedó ahí adentro. Pero imagínense que le den aquí coseno, perdón, que le pongan aquí coseno. Puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, necesito la identidad. En lugar de la identidad que tiene seno de A más B, necesito entonces la identidad coseno de A más coseno de B. ¿Ok? Que es muy parecido. Entonces, mejor no se aprenda la fórmula y no la use ciegamente porque, como les digo, puede ser que no aparezca seno aquí, sino que aparezca coseno, ¿verdad? Y entonces ya cambia la situación. ¿Ok? Por ejemplo, si es coseno, para que la tengan ahí de una vez, yo sé que esto está en los libros de matemática, ¿no? Pero si es coseno, aquí sería 2 por el coseno sería 2 por el coseno de A más B entre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Pues ven que aquí cambió, ¿verdad? Es decir, no es simétrica. Ven que aquí es seno, seno, coseno, seno, ¿verdad? Y para cuando es suma de cosenos, tiene un coseno aquí y tiene un coseno aquí. ¿Sí? Bueno, revisen, ¿verdad? Es decir, consulten el libro. En el apéndice hay una tabla de identidades trigonométricas, ¿verdad? Para que ustedes se convenzan, ¿verdad? De estas ecuaciones. Entonces, mejor no aprenderse, la verdad, porque, o sea, no usar un solo caso, porque es posible que le cambien la situación, ¿verdad? Y entonces, pues, va a cambiar ligeramente la forma de la ecuación, ¿ok? Ok, bueno, en interferencia hay varios casos, ¿verdad? Que vamos a analizar. Voy a borrar por aquí. En el caso de interferencia, vamos a tener interferencia constructiva, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del sonido, ¿verdad? Cuando hay interferencia constructiva, distinguimos los diferentes sonidos. Por ejemplo, si se trata de una banda que está tocando, una orquesta, por ejemplo, ¿verdad? Usted puede distinguir con bastante buena aproximación los diferentes instrumentos, ¿verdad? O en general el sonido. Pero cuando hay interferencia destructiva, pues lo que se escucha es ruido, ¿verdad? Sí, no se sabe qué instrumento, qué es lo que está produciendo, qué fuente está produciendo el sonido, ¿verdad? Entonces, en el caso de la interferencia constructiva, la condición que le ponemos es que el ángulo de fase sea cero. Esa es la condición. Y esto ocurre cuando el coseno de phi medios tiene que ser igual a ¿qué? A más menos 1, ¿verdad? Y de ahí vemos que el phi tiene que ser 0, 2pi, 4pi, hasta npi, ¿verdad? Donde n es un par, ¿verdad? Y la amplitud en este caso no es cualquiera, es el valor máximo, que es igual a 2a. ¿Okay? En el caso de la interferencia destructiva, el phi tiene que ser pi o 180 grados. ¿Okay? Y eso ocurre cuando, ¿qué? Ocurre cuando el coseno de phi medios es igual a 0. De tal manera de que el phi, para que cumpla esto, phi tiene que ser pi, comienza en pi, 3pi, 5pi, ¿verdad? Y converge
a valores de NP, donde N, perdón, es impar. Y aquí es par, ¿verdad? Y en este caso la amplitud es 0. Entonces vean que cuando hay interferencia destructiva, la amplitud se anula. ¿Ok? En general, el phi tiene que estar entre 0 y NP, ¿verdad? De tal manera de que la amplitud resultante sea mayor que 0 o igual, ¿verdad? Porque está la situación de que es igual y sea menor o igual a 2. ¿Sí? Bueno, eso es como un resumencito de lo que le hablan ahí en el libro sobre la interferencia constructiva y destructiva, ¿verdad? Por supuesto, hay algún caso intermedio, ¿verdad? Es decir, algún caso en donde el ángulo no es 0 ni tampoco es 180, ¿verdad? Y puede ser 60 grados o 45 grados, ¿verdad? Es decir, pueden haber otros casos, pero los casos límites son 0 y pi, ¿verdad? Interferencia constructiva y la destructiva. Bueno, entonces vamos a ver el caso de las ondas estacionarias. Si no hay ninguna pregunta de aquí. Ese es digamos, el caso 2, ¿verdad? Dijimos que con principio de superposición íbamos a estudiar la interferencia y también las ondas estacionarias, ¿verdad? Entonces, la interferencia, la onda resultante es viajera, ¿verdad? Vamos ahora a ver el caso de las ondas estacionarias. ¿Dónde podemos ver las ondas estacionarias? Bueno, en el laboratorio eh, se puede utilizar algún tipo de mecanismo, ¿verdad? Que genere ondas que se muevan en sentido contrario. Por ejemplo, en una mesa de laboratorio pueden haber dos vibradores conectados a una misma cuerda tensa, ¿verdad? Y los activan, los accionan, les ponen una frecuencia y lo que se observa es la perturbación como que se van encontrando, ¿verdad? O la otra forma es una cuerda tensa pegada a un solo vibrador. Entonces se conecta al vibrador y se genera un patrón, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora, que se llaman los modos normales. Entonces, en el caso de las ondas estacionarias, vamos a utilizar la Y1 como Kx a seno de Kx menos omega t. Vean que va con un menos, ¿verdad? Y la Y2 va a ser a seno de Kx más omega t. Y ven que en este caso no hay un ángulo de fase. ¿De acuerdo? Es decir, porque no es el caso anterior, la interferencia, recuerden que el dispositivo que está produciendo las perturbaciones, ¿verdad? El pulso, la genera de un solo lado. Entonces es posible que produzca la primera onda, ¿verdad? Y luego la siguiente. Entonces van, digamos, en el mismo sentido, ¿verdad? En este caso no, en este caso la cuerda está pegada a un punto, ¿verdad? Y hay un vibrador que pone la cuerda a oscilar. Entonces aquí, la aproximación es que tienen que tener signo contrario, ¿verdad? Para imaginarnos que una porción, un pulso va hacia la derecha y el otro viene moviéndose en sentido contrario, hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto en el laboratorio? Ya eso es otra situación, ¿verdad? Es decir, habría que ver los experimentos que hay de esto, ¿verdad? Pero lo cierto es que una cuerda, eh, digamos, el mecanismo que produce la vibración, en el otro extremo la cuerda puede estar atada a un punto fijo, que le produce ondas estacionarias, o puede estar atada a un punto móvil, es decir, a un punto que se pueda desplazar, ¿verdad?
Entonces, son situaciones distintas, ¿verdad? Ok, y nuevamente aplicamos el principio de superposición. Queremos sumarlas. Y1 más Y2, Y igual Y1 más Y2. Y otra vez nos va a quedar A multiplicado por el seno de KX menos omega T más seno de KX más omega T. ¿Está bien? Y aquí, ¿cuál identidad podríamos usar? Vean que aquí podemos utilizar esta identidad, ¿verdad? Seno de A más menos B es igual a seno de A por seno por cos de B más menos cos de A por seno de B. Y entonces ahora A es KX y B es omega T. Igual, nuevamente, podría ser que en una pregunta, en lugar de seno, le pongan coseno. Entonces aquí yo puedo utilizar la otra identidad. Coseno de A más menos B. Esa era cos más menos sen, ¿verdad? Cos de A, cos de B, menos más sen de A, seno de B. Entonces vean que aquí los signos están invertidos, ¿verdad? Más menos, menos más. ¿Sí? Y bueno, tomando en este caso la que da el libro, sería coger esta, ¿verdad? Estamos sumando, entonces escogemos la que tiene más, ¿verdad? Y eso me daría, la Y sería ¿qué? Sería 2A seno de KX, ¿verdad? Multiplicado ¿por quién? Por el coseno de omega T. Y esta es una Y de XT también, ¿verdad? Se me olvidaba ponerlo. Es una Y de XT, ¿verdad? Pero ¿qué vemos ahora ahí? Vean que ya no tiene la forma de una onda viajera. O sea, ya esta ecuación no tiene esta forma. F de X más menos B por T. Es decir, el argumento ya no se parece en nada al argumento que teníamos en las ondas individuales. ¿Lo ven? Entonces, esto es una onda estacionaria. Eso quiere decir que los puntos en la cuerda, cuando ocurre el fenómeno de interferencia, no se desplazan, o sea, no se mueven, por ello no pasa un pulso ondulatorio con una velocidad U, como lo hemos venido estudiando desde la clase pasada, ¿verdad? La semana pasada dijimos que las ondas no transportan materia, pero si tenemos un punto ahí pintado en la cuerda, cuando pasa la perturbación, ese punto se levanta, ¿verdad? Perpendicularmente a la dirección de propagación del pulso y vuelve y baja, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es una perturbación que pasa con una velocidad U. Aquí no. Aquí una vez que usted sumó dos ondas estacionarias, no hay ningún pulso que pase por la cuerda con velocidad U. ¿De acuerdo? Por eso se llama una onda estacionaria. Profe, disculpe, es que se me cortó un toque, estaba apuntando. ¿A poder repetir esa última parte? Sí, que esta ecuación es de una onda estacionaria. Es decir, no hay un pulso. Una vez que se hace la superposición, ¿verdad? La Y resultante, ese pulso no se mueve con una velocidad U, sino que todos los puntos están estacionarios. Vamos a ver, voy a decirlo otra vez. Los puntos no se mueven en una cuerda, bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es la perturbación, ¿verdad? En el caso de la onda estacionaria, cuando ocurre la superposición, es decir, cuando se da la suma, que aparece la onda resultante,
el pulso no se está moviendo en ese instante. Es como que si uno le tomara una foto y lo viera ahí estático. ¿Está bien? Pero en el caso de la onda viajera, cuando ocurre la superposición, ese pulso sí se está moviendo con una velocidad U. Esa es la diferencia. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ok? Entonces, vean que esto no se parece en nada a la onda individual. La onda individual tiene una amplitud constante y un argumento kx menos omega t. Veanlo aquí. Aquí lo que era el argumento ahora quedó omega t. Si lo queremos ver también así, ¿verdad? O sea, nos volamos el kx y solo quedó omega t. Y ya no aparece seno, sino que aparece coseno. ¿Y qué pasó con la amplitud ahora? ¿Qué observan ustedes aquí ahora? Esa es la amplitud, pero ¿qué característica tiene ahora la amplitud? Este término, ¿de qué depende? ¿Qué puedo cambiar yo de ahí? La X, ¿cierto? Porque la K es constante y el 2 es un número. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir de la onda estacionaria? Que la amplitud es variable. ¿Ok? Entonces, vean el fenómeno de interferencia. La amplitud es constante y el pulso se mueve con una velocidad v, el pulso resultante, ¿verdad? Y en el caso de las ondas estacionarias, la amplitud ahora, la amplitud resultante es variable, depende de X, pero el pulso resultante está en reposo. ¿Ok? Esto es importantísimo, dominarlo porque hay preguntas conceptuales de esto, ¿verdad? Ok. Otra cosa es que vean a qué se les parece esto. Ya lo hemos visto antes. Recuerden oscilaciones. ¿Cómo eran oscilaciones? A multiplicado por el coseno de un omega t más un phi, que en este caso no está. No importa, pero digamos que en principio un movimiento oscilatorio tiene esta forma. Si yo considero que la constante de fase es cero. Entonces, ¿qué me está diciendo el fenómeno de interferencia? Que cuando ocurre la superposición, o sea, las dos ondas individuales vienen así, ¿verdad? En el momento en que ocurre la superposición, ese pulso resultante no solo está en reposo, sino que cada punto de ese pulso, ¿qué está haciendo? Está haciendo un movimiento armónico simple, un movimiento, un más. ¿Ok? O sea, los puntos en la cuerda están, el pulso no tiene velocidad y los puntos en la cuerda están oscilando con un movimiento armónico simple. ¿Ok? Bueno, Profe, sí, dígame. este fenómeno también se puede dar, por ejemplo, con las olas del mar. Eh, Interferencia sí, pero ondas estacionarias no. Sí, las ondas en el agua se pueden superponer, ¿verdad? Y formar una onda resultante que se va a mover, ¿verdad? Con una velocidad U. Ok, gracias, profe. Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Eh, Voy a borrar para ver algunas características que necesitamos de conocer de esta ecuación, de la de ondas estacionarias, ¿verdad? Entonces es bueno que las tengan así bien como identificadas, ¿verdad? Porque a veces confunden ondas estacionarias con interferencia. Entonces vean que no, es decir, es fácil reconocer interferencia porque si fuera interferencia, lo primero que vemos en las ondas individuales es que las dos tienen el mismo signo y muy probablemente haya una constante de fase aquí, en la Y2, ¿verdad? En el caso de las ondas estacionarias, nos damos cuenta que son estacionarias porque la constante de fase se toma cero, se hace, es decir, es cero, y los signos son contrarios. ¿Okay? Entonces, hay veces le dan dos ondas en una pregunta de examen, ¿verdad? Sea Y1 tal, Y2 tal, y uno se fija en los signos. Enseguida que ve esta forma, menos y más, y phi igual a cero, ya uno sabe que estos son ondas
estacionarias, ¿verdad? Cuando yo sume eso me va a dar una onda estacionaria, ¿verdad? Lo único es que sí hay que tener cuidado si le ponen seno o si le dan coseno, para que use la identidad apropiada. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, en el caso de la onda estacionaria, y vuelvo a poner la ecuación por aquello de que tengamos que volver a ella, dijimos que era esto, ¿verdad? 2a por el seno de kx. Esta es la amplitud resultante. Es variable. Es una función de x, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de omega t. ¿Ok? Bueno, resulta que las ondas estacionarias, si uno las ve, digamos, en un experimento en el laboratorio, va a observar algo así. Si yo tengo una cuerda, ¿verdad?, que está tensa entre dos puntos que están fijos, lo que va a observar es algo así, a ver si me sale. Eso es lo que va a observar. ¿Ok? Estos son puntos fijos. Bueno, uno es el extremo donde está el vibrador y el otro es un punto fijo. ¿Ok? Y entonces estos párpados, que también se les llama antinodos, pueden ser más. Es decir, yo aquí estoy dibujando ¿cuántos? 2, ¿verdad? Pero pueden haber 3 o 4 o 5. ¿De qué va a depender eso? De la frecuencia que le pongamos al vibrador. O sea, el vibrador es un aparato que tiene una membrana, como un tamborcillo, ¿verdad? Está conectado obviamente a la fuente de corriente eléctrica y uno le regula la frecuencia. Entonces ese tamborcillo comienza a efectuar un movimiento armónico simple de este lado, de este extremo de la cuerda. Y comenzamos a ver esos patrones, ¿verdad? Bueno, resulta que los párpados se llaman antinodos. Son los puntos de amplitud máxima. Vean que aquí la amplitud tiene el mayor valor. ¿Lo ven? Y están los puntos donde la amplitud es cero. ¿Cuáles son los puntos donde la amplitud es cero? El extremo que está conectado al vibrador, ¿verdad? Este punto y este punto. El punto fijo que está del otro lado de la cuerda. ¿Ok? Entonces, esos puntos donde la amplitud es cero se llaman nodos. Y se denotan con la letra mayúscula N. ¿Ok? Entonces, estos son nodos. Y estos de aquí se llaman antinodos. Entonces ya sabemos que los puntos en el eje X, cuando digo nodo, o sea, ¿qué es concretamente? Bueno, este es el eje X, ¿verdad? Entonces es un X aquí hay un X1 que es igual a 0, un X2 que es igual al primer antinodo, un X3 que es igual a 0, un X4 que es igual al segundo antinodo y un X5 que es igual a 0. ¿Está bien? Son valores, los nodos y antinodos son valores concretos en el eje X. Esa es la, digamos, la forma más sencilla de decir. ¿Ok? Entonces vean que aquí yo tengo 2 antinodos y tengo 3 nodos. ¿Qué me generó ese patrón? Una frecuencia que le doy yo al vibrador. ¿Verdad? Si yo comienzo a cambiar esa frecuencia, a darle vuelta de la perillita, ¿verdad? La membrana pegada al vibrador cambia su patrón de oscilación y comienza a generar más antinodos. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos por qué esa ecuación se parece a un movimiento, es decir, describe cada punto de la cuerda como un movimiento armónico simple, porque lo que están haciendo cada punto en la cuerda es una oscilación vertical en cualquier punto que yo lo vea. ¿Ok?
Si es aquí, está haciendo así para arriba y para abajo. ¿Ok? Pero no hay traslación. O sea, no se mueve el pulso con velocidad 1. Ahí. Entonces, si ven el experimento, si ven un video de esto, porque la forma más bonita para verlo es un video que ahí sobra en internet, ¿verdad? Es una cuerda que está tensa y entonces prenden el aparato ese y comienzan a cambiarle la frecuencia y uno va viendo cómo se van formando estos patrones, ¿verdad? Ok. Bueno, resulta que con base en esta figura, los antinodos dijimos que son los puntos donde la amplitud es máxima, ¿verdad? Entonces, para que en esta ecuación haya un máximo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la condición de que seno de kx tiene que ser igual a más menos 1. Entonces, esa es la condición para que yo vea un antinodo. Que el seno de kx, la amplitud, ¿verdad? Sea mayor o igual que menos 1. ¿Ok? Ahora vean otra cosa, vean cómo cambia la amplitud, ¿verdad? Ven que el párpado se va ensanchando, por decirlo de alguna manera, y cuando llega aquí se va reduciendo. Eso es lo que le está diciendo este término, ¿verdad? La amplitud está cambiando con X, ¿verdad? Por eso esta parte depende de X, ¿verdad? Porque conforme yo me desplazo hacia la derecha, voy viendo esos ensanchamientos, luego se convierte en un nodo, se vuelve a ensanchar y vuelve otra vez a ser un nodo. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que el antinodo, la condición aquí es que la amplitud, dijimos que es máxima, ¿verdad? Y que para que eso ocurra, el seno de kx tiene que ser igual a más menos 1. Entonces de aquí el kx, el argumento, ¿verdad? Es igual a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿ok? De tal manera de que yo puedo despejar esto y encontrar una ecuación para los antinodos, que se llama la posición de los antinodos. Esa posición de los antinodos va a ser igual a n más un medio multiplicado por lambda medios. Y n aquí empieza a correr desde 0. 0, 1, 2, ¿ok? De tal manera de que si n es igual a 0, ¿verdad? El primer antinodo que nos encontramos sería en n igual a 0, que sería un medio por lambda medios, que sería lambda cuartos. ¿Está bien? Profe, ¿puede volver a explicar eso, por favor? En sí, Sí. ¿qué significa n y qué significa lambda? N en este caso se refiere, lambda es la longitud de onda. Lambda es la longitud de onda. ¿De dónde salió esa lambda? Recuerden que K, que aquí está K, ¿verdad? K es lambda medios. Entonces lo que hice fue que pasé esta K, o sea, la cambié por lambda medios y la paso a dividir de este lado. Entonces, este N que me aparece aquí es resultado de la convergencia de estos valores. Y lo que me está diciendo, lo que me está contando es el número de nodos, perdón, de antinodos que tenemos en esa cuerda. Entonces, la N sería, esta N minúscula sería, digamos, el primer antinodo, el segundo antinodo, el tercer antinodo. ¿Ok? Aquí tenemos el primer antinodo, el segundo antinodo, y así sucesivamente. Ok, gracias. Puede aparecer también así, ¿verdad? Es decir, esta misma ecuación podría ponérsela así. La posición de los antinodos, pero ya es un asunto más matemático que otra cosa, ¿verdad? No tiene nada que ver con la física del problema. Yo puedo cambiar esto así, en lugar de tener n más un medio, tengo n lambda cuartos, ¿verdad? Y ahora la n, cuento nada más los impares. 1, 3, 5, ¿ok? Entonces, claro, en n igual a 1, que es el primer antinodo, es lambda cuartos.
que sería lo mismo aquí en n igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto y esto es lo mismo. Es decir, esto es más una situación, un detalle matemático que, o sea, no tiene nada que ver con la física del problema, ¿verdad? Lo que pasa es que en algunas soluciones te ponen de una vez n lambda cuarto, ¿verdad? Pero es usando los impares, ¿verdad? Bueno, eso se llama la posición de los antinodos. Y pues también vamos a ver la posición de los nodos. Los nodos son los puntos donde la amplitud es 0. Tal vez voy a borrar aquí abajo para no quitar la figura del todo. Entonces, en el caso de los nodos, la condición es que la amplitud es 0. ¿Verdad? Porque son los puntos donde la x vale 0. ¿Ok? Entonces, vean que el primer nodo es una aproximación. O sea, realmente x estrictamente no es 0. Es decir, el vibrador tiene un aparato aquí que es el que está generando la frecuencia, ¿verdad? Pero se mueve tan rápido que básicamente podemos imaginarnos que está aquí en x igual 0, ¿verdad? Y de este otro lado, muy probablemente no esté pegado a una cuerda, sino que tal vez esté pegado a una polea y de la polea ahí colgando un bloque, ¿verdad? Porque eso nos permite saber la tensión de la cuerda, ¿verdad? O sea, porque si yo pego esto aquí a un punto fijo, no tengo forma de conocer la tensión. Entonces, lo que uno hace en el laboratorio es que pone aquí una polea de esas, de las que se usan en física 1, ¿no? Y le pasa un bloque que queda colgando. Entonces, como uno conoce la masa del bloque, enseguida puede saber la tensión de la cuerda, ¿verdad? Y la necesitamos, ¿verdad? Porque vean que aquí la cuerda tiene que estar tensa para poder observar las ondas estacionarias, ¿verdad? Ok, entonces en el caso de los nodos, la condición aquí es que para que la amplitud sea 0, pues ahora el seno de kx ya no es más menos 1, sino que es 0. Y ahora que es 0, este kx entonces va a ser igual a 0, pi, 2pi, 3pi, ¿verdad? Y esto converge a npi, ¿verdad? De tal manera de que ahora yo cambio el k otra vez, igual que allá. K es 2pi entre lambda. Y entonces me queda esto. La posición de los nodos es n por lambda medios. Y la n, el contador empieza en 0, 1, 2, y ahí va, ¿verdad? Entonces, esto me permite a mí conocer la posición de los nodos. Es decir, todos aquellos valores en x donde la amplitud de la cuerda se hizo 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la distancia de un antinodo a un antinodo, que sean consecutivos, ¿verdad? Siempre va a ser lambda medios. La distancia de un nodo a un nodo, consecutivos, va a ser también lambda medios. Pero la distancia de un antinodo a un nodo, que sean consecutivos, ¿verdad? Por ejemplo, este y este, esa distancia va a ser ¿qué? La mitad de de lambda medios, ¿verdad? Que sería lambda cuartos. Esto siempre se da, ¿verdad? Siempre que sean consecutivos, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, hay veces también que le ponen la y así. O sea, en interferencia también hay veces la ponen así. Lo he visto en el Sears. En el Sears se lo dan así. Menos a coseno de kx menos omega t. Una solución se la dan así, una individual. Y la otra se la dan así. A coseno positivo de kx más omega t. Entonces vean que nosotros usamos senos, ¿verdad? Y aquí pusimos positivo los dos.
Pero otra aproximación es usar cosenos y ponerle en negativo a este término. Y entonces cuando yo sumo eso, me da también una onda estacionaria que sería 2a seno de kx, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad? Solamente que ahora no es coseno aquí, sino que ahora es seno de omega t. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Por eso les digo, no se lo aprendan ciegamente, ¿verdad? Porque podría ser que en una pregunta de examen, en lugar de seno kx cos de omega t, le pongan seno de omega t. Y lo primero que piensa el estudiante es que se trata de un error, ¿verdad? Y no, depende de cómo se presentaron las ondas individuales. ¿Ok? Esto también aplica a sonido, ¿verdad? A ondas sonoras. Lo estamos viendo en cuerdas, pero también aplica en el caso de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Hay una fuente, ¿verdad? Que está emitiendo sonido. Imagínense que usted está en una plaza, ¿verdad? En una feria, por ejemplo, que hay mucha gente, y tiene un altavoz de estos que está tal vez en una tarima, ¿verdad? Y entonces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero si usted comienza a caminar y le pone cuidado a la intensidad, ¿verdad? Del sonido, depende de donde uno esté posicionado, es posible que comience a escuchar ruido. O sea, que no distinga el sonido claramente, ¿verdad? Y habrá algún punto, perdón, en donde uno se posicione, ¿verdad? Y deje de escuchar el sonido. Y la fuente está funcionando, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con la interferencia, ¿verdad? Es decir, una fuente estática, ¿verdad? Fija, y un observador que comienza a moverse en diferentes puntos cerca de la fuente, ¿verdad? Entonces, pues comienza a experimentar, ¿cómo se dice? Sí, a darse el fenómeno de interferencia, ¿verdad? En algunas partes escucha claramente lo que está emitiendo la fuente y en otro momento lo que va a escuchar es ruido, ¿verdad? Y uno le da la impresión que es el viento, uno dice es el viento, no, no es el viento, es la posición del observador, ¿verdad? Con respecto a la fuente que está emitiendo el sonido, ¿verdad? Bueno, las ondas, pues, tienen efectos de reflexión y de transmisión. Es decir, una onda se puede reflejar, como por ejemplo la luz se refleja en un espejo, ¿verdad? O por ejemplo, como cuando uno habla en un cuarto que ha sacado todo, ¿verdad? Es decir, uno tiene un cuarto lleno de cosas, la cama, el ropero, ¿verdad? Y tiene que mudarse a otro sitio, entonces comienza a sacar todo y deja el cuarto vacío, ¿verdad? Y cuando uno va y habla, lo que escucha dice uno que es el eco, ¿verdad? El eco realmente es que la onda se reflejó cuando se habló, produjo un sonido, ¿verdad? La onda sonora se propaga, llega a la pared, ¿verdad? Que es la interfase y una parte se transmite o toda ella se refleja. Entonces, cuando se refleja es cuando escuchamos lo que llamamos el eco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de esto, de la reflexión y transmisión de la onda. Entonces, hay dos casos, básicamente, ¿verdad? Que ya por ahí creo que los dije. Un pulso que se mueve hacia un punto en una pared que está fijo. Entonces, este punto aquí está fijo.
¿verdad? Podría ser el caso de una cuerda en donde el pulso viaja y entonces llega a una polea. Y aquí hay una mesa. Entonces aquí hay una masa colgando y aquí hay algún mecanismo que produce la perturbación. Entonces la onda viaja, el pulso viaja hacia la polea. Y en la polea se puede considerar que se trata de un punto fijo. ¿Ok? Y no solo un punto fijo, se podría ver como un nodo, ¿verdad? Un punto de amplitud cero, igual que aquí, ¿verdad? Entonces, en el caso de cuando tenemos un punto fijo y el pulso llega a ese extremo, ¿verdad? Lo que va a pasar es que ese pulso experimenta reflexión. Es decir, el pulso se regresa en la dirección opuesta y además regresa invertido. Entonces, en este caso, sobre todo aquí, ¿verdad? En este no, en este podemos suponer que el n, el nodo es cero. El nodo, ese punto es un nodo, ¿verdad? Y entonces el pulso puede continuar, es decir, puede bajar por este extremo de la cuerda. Pero en este caso se refleja. Y entonces lo que vamos a ver es que se invierte. Entonces regresa así. Lo que se observaría es que el pulso ahora va invertido y ahora va hacia la izquierda. Y aquí venía con velocidad v hacia la derecha, ¿verdad? La velocidad se supone que es la misma y la forma del pulso se supone que es la misma. Realmente no es así, ¿verdad? Es decir, es más complejo, pero estamos viendo un modelo más sencillo, ¿verdad? Entonces, en el caso de un punto fijo, decimos que se refleja y se invierte. ¿Ok? Ahora, el otro caso es el caso en donde viene el pulso, ¿verdad? Igual que aquí, pero entonces ahora esto aquí es un aro, es como un anillo que está metido en una varilla y que está apenas bien ajustado, de manera de que el anillo puede deslizarse por la varilla. Y esto es un aro. Pues vean la diferencia, ¿verdad? Esto ahora es un punto, no es fijo, sino que es un punto ¿cómo? Es un punto móvil, ¿cierto? Cuando llega el pulso, o sea, cuando el pulso se está acercando ya, aquí, este aro comienza a subir y después baja. Entonces, ¿qué pasa con la onda después de que llega ahí? Bueno, resulta que también se invierte, perdón, se refleja, pero ahora no se invierte. Es decir, lo que vemos es que el pulso regresa en sentido contrario, ¿verdad? Pero no se invierte. Aquí viene con una velocidad v y aquí regresa con la misma velocidad v. Solamente que ahora no va invertido, como en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso se refleja, pero no se invierte. Pero no se invierte. Esto que estamos hablando, jóvenes, está en la sección 17.3 del libro de Serwin, para que lo lean ahí, porque tiene detalles interesantes que pues son más conceptuales y algunas veces, como les digo, aparecen preguntas de esto, ¿verdad? Entonces es bueno que usted se lea esa sección para que vea. Yo aquí estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Lo más importante, las características más importantes, ¿verdad? Punto fijo, punto móvil. ¿Ok? Entonces se refleja, el punto móvil se refleja, pero no se invierte. Entonces vean que un pulso en general puede ser el pulso incidente, se transmite, ¿verdad? Se refleja y algunas veces se invierte. ¿Ok? Bueno, hay una situación intermedia que
quiero comentarla porque por ahí he visto problemas de esto. Está también en la sección que les dije. ¿Qué pasa cuando tenemos dos cuerdas? ¿Verdad? Es como una situación intermedia. Olvidemos lo de por un momento olvidemos, digamos, el caso del punto fijo y el punto móvil que vimos ahora. Supongamos ahora que tenemos dos cuerdas. O sea, una cuerda por donde viaja un pulso que está unida a una cuerda más masiva. Entonces la voy a hacer un poquillo como más gruesa. Okay. Entonces esta es una cuerda ligera y esta es una cuerda pesada. Esas palabras son un poco intuitivas, ¿verdad? Pero ya sabemos que lo que queríamos decir es que el mu1 de esta cuerda es menor que el mu2 de esta otra. Eso es lo que quiero decir. Okay. Una cuerda livianita, ¿verdad? Es como un hilito por donde viene impulso. Y va a llegar a una interfase que es donde están, digamos que sujetas las dos cuerdas. Y esta es más masiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que se ve experimentalmente es que una parte del pulso se refleja y se invierte. Y la otra parte continúa por la cuerda más masiva. ¿Ok? Entonces, una parte viaja con velocidad v para allá y la otra viaja con velocidad v para allá. Vean que este fenómeno es complejo, ¿verdad? Realmente no sabemos, estamos suponiendo, ¿verdad? Que las amplitudes se mantienen iguales, la que continúa, ¿verdad? La que se transmite y la que se invierte, ¿verdad? Pero es decir, el fenómeno es más complejo, ¿verdad? Solamente que aquí lo estamos viendo más a nivel conceptual, ¿verdad? Entonces vean que este punto fijo, perdón, este punto de la cuerda donde están unidas las dos, ahora hace las veces de quién, se parece a un punto fijo, ¿verdad? El que vimos anteriormente, porque una parte se invierte y regresa en dirección del eje X negativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si yo tengo una cuerda pesada por donde viaja un pulso y ese pulso va camino a la interfase donde tengo atada una cuerda liviana, ¿verdad? Pues ahora este mu2 y esto es mu1, ¿verdad? Y mu2 obviamente es mayor que mu1. Es una cuerda más masiva. Bueno, lo que se ve experimentalmente es que una parte se refleja en la cuerda más masiva, pero no se invierte. Y la otra parte continúa por la cuerda liviana. Quiere decir que ahora aquí hay un pulso que es transmitido, igual que este caso, y aquí uno que es reflejado, pero no está invertido. Entonces, la otra cosa es que si las cuerdas son idénticas, pues obviamente no vamos a ver esto, ¿verdad? Es decir, si mu1 es igual a mu2, ¿verdad? Si fueran cuerdas del mismo material, iguales, ¿verdad? Y están pegadas en una interfase, extremo con extremo, pues aquí lo que uno ve es que no hay reflexión, ¿verdad? Es lo que esperaría y es lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? No hay reflexión. ¿Ok? Ok, ahora, otra cosa, en la interfase de las cuerdas, independientemente de si primero se propaga el pulso en la cuerda más masiva o es al revés, o las cuerdas son iguales, no importa, en la interfase, ¿qué vemos? ¿Qué tiene que haber ahí? ¿Qué diríamos ahí? Vean que la propagación pasa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces hay continuidad, ¿verdad? Es decir, no existe discontinuidad. O sea, el pulso no termina ahí, ¿verdad?
cuando llega a la interfase, el pulso no se acaba ahí, ¿no? Es decir, una parte se transmite y otra parte se invierte o se refleja, pero igual observamos el fenómeno del otro lado, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, sí. Es que me pareció una señal ahí digo, un aviso como que la señal estaba, digo yo, es capaz de que ya se cayó. Esperemos que no se caiga, ¿verdad? Bueno, en general, digamos, hay unas reglas sencillas, ¿verdad? Para trabajar con esto de cuerdas e interfaces, ¿verdad? Si el mu2 es mayor que el mu1, ¿verdad? Eh, la velocidad de 2 es mayor que la velocidad de 1, en general, ¿verdad? Estamos en el caso de que esta cuerda, la 2, sea la más masiva, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a observar es que se invierte cuando se refleja, ¿verdad? Y en el caso de que el mu1 sea el que es mayor a mu2, pues entonces la v1 es menor que la v2, ¿verdad? Y entonces no se invierte cuando se refleja, ¿verdad? Entonces, este es el caso de la cuerda liviana que va hacia una cuerda más masiva, ¿verdad? Y este es el caso de la cuerda masiva que va a la interfase de una cuerda liviana, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí una parte se invierte, ¿verdad? Cuando se refleja. Aquí no, aquí solamente se refleja, ¿verdad? Perdón, profe, en la primera se invierte y en la segunda solo se refleja es. En el primer caso se invierte y otra parte continúa, ¿verdad? O sea, el pulso incidente cuando llega a la interfase, una parte se transmite y otra parte se refleja y se invierte. Y cuando es al revés, cuando es la cuerda más masiva por donde viaja el pulso, cuando llega a la interfase, una parte se transmite y una parte se refleja, pero no se invierte. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora, continuando con lo de ondas estacionarias, quería ver ahora lo de los modos normales de vibración. Mm, Esto que vamos a ver ahora, el libro lo tiene como ondas bajo condiciones de frontera. Es decir, estamos en lo de ondas estacionarias. Esto que vamos a ver es parte del tema de ondas estacionarias. ¿Okay? Ya interferencia, digamos que lo dejamos atrás, ¿verdad? Ahorita hacemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero entonces esto lo podemos ver como ondas estacionarias, continuación. Es decir, otro punto de vista del análisis de la onda estacionaria. Y eso es lo que en el libro le llaman ondas bajo condiciones de frontera. Entonces, el problema básicamente que queremos ver, o sea, volver a ver, es la onda estacionaria, que ya dijimos que es una cuerda tensa, ¿verdad? Que está entre dos soportes, ¿verdad? De tal manera de que este es x igual a 0, ahí está el origen, ¿verdad? Y x ahora es igual a L.
¿Quién es L? La longitud de la cuerda. Ok, entonces ya sabemos que hay un dispositivo externo, un vibrador, que le damos cierta frecuencia, ¿verdad? Y ese vibrador es el que produce estos modos que vimos ahora que son, digamos que genera los antinodos, los nodos, ¿verdad? En la cuerda. ¿Cuántos va a producir aquí? Bueno, eso ya depende de la frecuencia que se le dé al aparato que está produciendo la vibración. ¿Ok? Bueno, resulta que, perdón, la cuerda, a menos de que se cambie, el problema aquí, en este caso que vamos a ver, se supone que la cuerda siempre va a ser la misma, ¿verdad? Igual que en el caso del movimiento armónico simple, el resorte no se cambiaba, a menos de que fuera un problema que primero era una constante y luego otra, pero aquí es lo mismo que oscilaciones. O sea, partimos del hecho de que la cuerda no se va a cambiar. ¿Okay? Lo que se va a cambiar es la frecuencia del aparato que produce la vibración. ¿Okay? Entonces, experimentalmente, lo que se sabe es que la L, lo que se ve, perdón, en el laboratorio, es que la N se puede calcular como N multiplicado por lambda sub N, este N es un subíndice, dividido entre 2. ¿Ok? Y esa N, cuidado, esa N ahora no son el número de nodos o el número de antinodos, sino que ahora a esa N se le llaman los modos normales. Entonces, no lo vayan a confundir con la N del tema anterior. Cuando dijimos que la X de los nodos, ¿verdad? N igual a 0, 1, 2, esa N no es esta misma N. Algunos libros usan dos letras distintas, usan M y N, pero aquí el survey usa la N para todo, ¿verdad? Entonces, cuidado, ahora estos se llaman los modos normales de vibración, que corresponden con la frecuencia que se le da al aparato, ¿verdad? Que es el encargado de poner la cuerda a oscilar. ¿Ok? Y lambda, pues es la longitud de onda correspondiente a un modo normal de vibración. O sea que lambda es una secuencia de longitudes de onda. Lambda 1 para n igual a 1, ¿verdad? Vean que aquí la n no tiene sentido que sea 0, porque si no estaríamos diciendo que la longitud es 0, y no puede ser, ¿verdad? La cuerda tiene una longitud, ¿verdad? En el caso anterior, en lo que vimos de los antinodos y los nodos, n sí puede ser 0, sí tiene sentido, porque lo que queremos hallar en esas fórmulas es la posición de los antinodos y los nodos. Aquí queremos el modo normal de vibración. Entonces ese n no puede ser 0. Comienza a partir de ¿dónde? De n igual a 1. Entonces tengo una secuencia de longitudes de onda correspondientes a cada modo normal. O sea, tengo lambda 1, lambda 2, ¿ok? Y ahí vamos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, al escribir la longitud así, lo que estamos diciendo es que estamos cuantizando la cuerda. ¿Por qué? Porque la longitud sigue siendo la misma, pero va a cambiar el modo normal de vibración. O sea, la cuerda, si tiene 5 metros, siguen siendo 5 metros atados de un extremo al otro. En ningún momento se va a convertir en 4 ni en 3, siguen siendo 5 metros. Lo que pasa es que yo puedo cuantizar esa longitud en tantos modos normales de vibración como frecuencias tenga, o como frecuencias me dé el equipo que produce la vibración. ¿De acuerdo? Ven la idea, ¿verdad? Es decir, la longitud es la misma, ¿verdad? Lo que pasa es que yo puedo aquí generar un patrón que sean dos antinodos, como lo hice ahora en la figura que hice ahora al principio, o puedo hacer un patrón que tenga 3 o 4 o 5 antinodos. Entonces yo podría ponerlo así. Podría ser un solo antinodo.
y me genera algo así. Entonces aquí tengo un nodo, un antinodo. ¿Cuánto vale el modo normal de vibración? La n. 1. ¿Cómo está cuantizada la L? Como lambda 1 medios. Utilizando esta fórmula, ¿verdad? Pero puedo, por ejemplo, tener 3. O sea, en la misma longitud, ¿verdad? En la misma L yo puedo ver esto. Profe, y entre más nodos es que digamos, la frecuencia es más alta. Sí, correcto. La frecuencia va a ir cambiando, va a aumentar, claro. Entonces aquí, por ejemplo, n vale ¿cuánto? N vale 3. O sea que esa cuerda está vibrando con 3 modos normales de vibración. ¿Lo ven? Pero ¿cuántos antinodos tiene? Tiene 3. ¿Cuántos nodos tiene? Tiene 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y entonces aquí la L yo la puedo escribir como 3 medios, porque n es 3, de lambda sub 3. Pero si la cuerda tiene 5 metros, estos siguen siendo 5 metros. O sea, la longitud no va a cambiar en ningún momento, por supuesto, ¿verdad? Lo que yo estoy es cuantizando la longitud en términos de la frecuencia. Perdón, de la longitud de onda. Entonces, por eso esta fórmula tiene un subíndice. La longitud de onda tiene un subíndice, ¿verdad? Porque esta longitud de onda está asociada con el modo de vibración correspondiente. Entonces, en el laboratorio, no sé si habrá algún experimento de eso ahora que estamos virtual, pero cuando es presencial, pues tenemos una mesa con diferentes cuerdas y un vibrador. Entonces, poner el modo normal 1, el de aquí, el n igual a 1, es muy fácil. Es facilísimo, ¿verdad? Pero digamos, ya cuando pone 2, ya cuesta un poquito más. Y 3 ya tiene que sentarse un ratito ahí, ¿verdad? Y ya poner 4 o 5, ya eso es, ya hay que practicar mucho, ¿verdad? Ahí como dándole el ajuste, porque es un vibrador de perilla, ¿verdad? No es digital, y entonces hay que, ¿verdad? Tener buena puntería para uno ver los tres o los 4 modos normales, ¿verdad? Ya esos cuesta más hacerlos. Entonces, esto se llama tener una cuerda bajo condiciones de frontera. ¿Por qué se le llama así, condiciones de frontera? Bueno, porque sabemos que la cuerda está entre dos valores de x igual a 0 y x igual a L, que es la longitud de la cuerda. Ahora, ¿qué pase aquí? ¿Cómo particionemos o cómo cuantizamos, perdón, esa cuerda en términos de las frecuencias? Eso es lo que va a cambiar, ¿verdad? Porque es lo que va a generar los nodos normales, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? No confunda esta n de la sección 17.4, ¿verdad? Estamos en la sección 17.4. No confunda esa n con la n que le da en la sección 17.2. La sección 17.2 se refiere a la posición de los antinodos y de los nodos, ¿verdad? Bueno, entonces, resulta que tienen nombre, ¿verdad? Es decir, cuando es solo un párpado, entonces a eso se le llama el primer armónico. Digamos, cuando solo vemos un antinodo, eso se llama el primer armónico. Cuando vemos 2, se llama el segundo armónico, y así sucesivamente. Cuando vemos 3, el tercer armónico. Ok, solamente que al primer armónico se le llama también frecuencia fundamental. Nunca le van a hablar del primer armónico, siempre le hablan de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental siempre es n igual a 1. ¿Okay? Entonces yo puedo
usar esto para escribir otras ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lambda n ya dijimos que la podemos escribir así, ¿verdad? 2L sobre n, despejándola. Y Fn, la frecuencia, es la V entre lambda n, ¿verdad? Y esto sería NV dividido entre 2L. Y esta n, pues, comienza a partir de 1, ¿verdad? N igual a 1, la frecuencia fundamental, n igual a 2, segundo armónico, n igual a 3, tercer armónico. Entonces, como yo sé que la V es la raíz de Ft, la tensión entre mu, entonces la frecuencia Fn está cuantizada de esta manera. N igual a 2L raíz de la Ft, tensión entre mu. ¿Ok? Y esta Fn, esto se llama los armónicos. Y lo que genera es una serie armónica, ¿verdad? La F1, F2, F3, ¿verdad? Y esa serie armónica, lo bueno es que converge a NF, a NF1. Esa es la parte buena, ¿verdad? Entonces, esa serie armónica es F1, 2F1, o sea, el F2 es 2F1, el F3 es 3F1, hasta que converge a NF1. ¿Ok? Entonces dijimos que esta es la frecuencia fundamental, ¿verdad? La siguiente dijimos que, como le decíamos, el segundo armónico, ¿verdad? Pero también le llaman así. Yo creo que el Serway no lo dice. Le llaman el primer sobretono. ¿Ok? Y la 3 es el tercer armónico. Pero también le llaman el segundo sobretono. Y así sucesivamente. Se los digo porque algunas veces en las preguntas, ¿verdad? De examen, le dicen que calcule, le piden algo en el segundo sobretono. Y ya entonces la gente confunde segundo sobretono con segundo armónico. Y no, vean que el segundo sobretono corresponde a quién? Al tercer armónico, ¿verdad? Bueno. Voy a quedar aquí porque ya casi es la hora. Me falta un tema todavía ahí para entonces empezar a hacer problemas con esto. Entonces el jueves, me falta un tema de esto mismo, de modos normales, pero en tubos. Lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Cuando una onda sonora se propaga por un tubo. Y ya entonces con eso nos devolvemos a hacer problemas del capítulo. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe, de mi parte no, todo bien. ¿Dudas? ¿Está bien? Pues entonces nos veríamos el jueves para continuar con esto. Hasta luego entonces. Ok, profe, muchísimas gracias. Gracias, Que tenga profe. una semana. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Que tenga Bueno, buen día. Hasta gracias. luego. A usted, hasta luego.